Bienvenidos a este primer módulo de la asignatura de drogodependencias de cuarto grado de enfermería. En este primer bloque abordaremos la introducción, las generalidades de los fenómenos de drogodependencias. Como se puede ver, dentro de este bloque de introducción y generalidades, trabajaremos los conceptos básicos importantes en este ámbito, la aproximación histórica, nos detendremos brevemente en hacer un pequeño barrido, hablaremos sobre mitos en temas de drogodependencias y sobre los modelos explicativos del consumo que ha habido hasta la fecha, centrándonos sobre todo en un par de ellos, que son los que se utilizan actualmente en mayor medida. En este video tutorial nos centraremos específicamente en los conceptos básicos. Antes de entrar a definir conceptos básicos, me gustaría que como alumno pensaras en ciertas preguntas que nos van a ayudar a entrar de una forma quizás más entretenida, más suave, en lo tedioso de las grandes definiciones. Tenemos que tener en cuenta que si no sabemos exactamente de qué estamos hablando, no vamos a poder intercambiar bien opiniones, crear buenos conceptos, no vamos a estar hablando de lo mismo cuando departamos sobre el tema. Una pregunta que siempre me surge a mí cuando hablo sobre definiciones sobre el concepto de la palabra de droga es si cuando hablamos de droga significa lo mismo para todo el mundo. Si todo el mundo estamos hablando del mismo concepto. De sobra es sabido que droga en español significa una cosa y que drug, su homónimo en inglés, se viene significando otra. Si hablamos desde la misma concepción nos entenderemos, si hablamos desde diferentes concepciones no. Por otro lado, es lo mismo droga que estupefaciente, es lo mismo droga que sustancia de abuso, es lo mismo droga que sustancia recreativa. Debemos tener claro este concepto antes de poder hablar sobre él. Otra pregunta que me viene a la cabeza y que también genera bastantes problemas ¿es el drogodependiente un delincuente? Esto, que a priori adelanto que es un mito y que trataremos como tal, es también una percepción social bastante extendida. Como personal sanitario que atendemos a este tipo de colectivo, debemos del primer momento abandonar esta percepción. El drogodependiente no es un delincuente, o por lo menos no tiene por qué serlo. Otra pregunta interesante, ¿conoce la población las diferencias entre el uso y el abuso de sustancias? ¿Saben qué línea cruzan cuando pasan del uso al abuso? ¿Hay sustancias de las que se puede hacer un uso o pasamos directamente al abuso? Estamos dentro de una iniciativa, un movimiento en el que apostamos por el uso responsable de determinadas sustancias. Hay que saber lo que es el uso antes de realizarlo. ¿Existen varios tipos de dependencia o una sola? ¿Hay una dependencia como tal o hay diferentes tipos de dependencia? ¿Todas las drogas generan el mismo tipo de dependencia? ¿Tienen la misma capacidad adictiva? O, por ejemplo, ¿es lo mismo el craving que el síndrome de abstinencia? Es una palabra muy de moda, muy en boga, pero ¿estamos hablando de lo mismo? Todas estas cosas y muchas otras preguntas son las que vamos a intentar poco a poco aclarar en este primer video tutorial para poder acordar entre todos, para tener unas bases mínimas sobre las que construir el conocimiento que se va a desarrollar a lo largo del curso. Vamos con ello entonces. El primer concepto básico que debemos tratar hablando de drogodependencia sería la sustancia en sí misma, el concepto de droga. Pero claro, si hablamos de droga podemos encontrar ciertos sinónimos que lo mismo no son tales, ¿no? Es lo mismo droga que fármaco o medicamento. Si hablamos del concepto drug en el mundo anglosajón podríamos equipararlo. Ellos hablan de drug referido a fármaco o medicamento en el ámbito sanitario. Cualquiera que se decida a desarrollar su carrera de enfermería en el ámbito anglosajón hablará de drugs. Entonces, bueno, habría que matizar esto. Es lo mismo droga que sustancia psicoactiva. Es lo mismo droga que sustancia de abuso o droga recreativa. Cada uno de estos términos tiene sus matices. Y yo creo que a lo largo del curso irá quedando claro unos y otros.
Pero para partir desde una base, pues, no sé, internacionalmente acordada, yo he decidido seleccionar la definición de la Organización Mundial de la Salud que da a la palabra droga. La OMS dice que la droga es toda aquella sustancia que introducida en el organismo puede modificar la conducta del sujeto y provocar un impulso irreprimible a la hora de tomar la sustancia de forma continuada o periódica, a fin de obtener sus efectos y a veces de evitar un malestar por su falta. Desde esta perspectiva, la palabra droga como fármaco o medicamento, en la mayoría de los casos de los medicamentos, no serviría. Hay muchos medicamentos que se utilizan con cierta capacidad terapéutica y que pues, no conducen o no producen un impulso irreprimible de volver a tomar la sustancia. El efecto, por ejemplo, el paracetamol o de las estatinas, por mucho que las tomemos, no genera ese tipo de dependencia. Por lo tanto, no estaría dentro de esta definición. Sin embargo, hay otros fármacos, otros medicamentos que sí. Los derivados opiáceos, por ejemplo, que utilizamos como analgésicos, sí que entrarían dentro de la definición de fármaco, pero también entrarían dentro de la definición de droga que nos da la OMS, ya que pueden, si no se hace un uso correcto, modificar la conducta del sujeto y producir ese impulso reprimible para volver a consumir la sustancia. Bueno, una vez definida la droga someramente por la OMS, podemos pasar al siguiente concepto, el concepto de drogodependiente. Drogodependiente, drogadicto, toxicómano. En contra de esta definición escueta, yo creo que da las suficientes claves, no hace falta una definición más larga. El drogodependiente es un consumidor de una o varias sustancias adictivas que desarrolla una dependencia a dicha sustancia. Estamos hablando, a mí la palabra me gusta dividirla, en los talleres que llevo la trabajo como tal. Drogodependiente, una persona que depende de una sustancia, de una droga. Droga adicto sería exactamente lo mismo, una persona adicta que desarrolla una adicción a una droga. Y el toxicómano, el toximaníaco, estaríamos refiriéndonos exactamente a lo mismo. Una persona que desarrolla una dependencia a dicha sustancia. Claro, de esta definición ya se desglosa otra que trataremos en breve, que será la de dependencia. Respecto a la palabra, al concepto de dependencia, lo podemos definir, según el DSM-4, como un patrón desadaptativo de consumo de la sustancia que conlleva un deterioro o malestar clínicamente significativo, expresado por 3 o más de los ítems siguientes en algún momento de un periodo continuado de 12 meses. He subrayado en negrita el concepto de patrón desadaptativo. Debe generar una desadaptación en el comportamiento del individuo y además debe conllevar un deterioro o un malestar clínicamente significativo para que se considere dependencia. Pero aparte de estas dos características, debe cumplir 3 o más de los siguientes ítems. Entre los ítems que podemos encontrar estarían, por ejemplo, estos. Debe generar tolerancia o debe presentar el sujeto tolerancia, debe presentar abstinencia, en caso del síndrome de abstinencia, pues, genera una síndrome de abstinencia, puede presentar un aumento en la toma de cantidades mayores o de más duración que lo pretendido, es decir, el sujeto pretende tomar 2 copas, pero el deseo irrefrenable le lleva siempre a consumir más de esas 2, o el sujeto quiere consumir durante 2 horas, pero siempre le lleva obligatoriamente a un consumo mayor, ¿no? Por otro lado, también puede presentar deseo persistente o esfuerzos infructuosos de no consumo, pese a que el sujeto, pese a que la persona desee no consumir y lo intente, no lo consigue. Otras de las características que puede cumplir, ya digo, entre todas estas tareas estarían esas 3 o más: el empleo por mucho tiempo en la obtención, consumo o en la recuperación de los efectos de la sustancia, la reducción importante de actividades sociales, laborales o recreativas, y la característica de que se continúa tomando la sustancia pese a tener conciencias de los problemas que ella genera. Si encontramos las dos características dichas previamente para la dependencia, más 3 o más de estas, tendríamos un diagnóstico por medio del DSM-4 de dependencia a sustancias, de abuso.
saltamos y podemos ver una clasificación o los 3 tipos básicos de dependencia que se describen en la literatura. Si viene de avisar que depende de la bibliografía que se consulte, normalmente los dos tipos que no suelen faltar son la dependencia física y la dependencia psicológica, pero la dependencia social solo está descrita por algunos autores, mientras que otros la engloban dentro de la dependencia psicológica. A mí me gusta hacer la diferenciación, por lo menos en los talleres con la población, ellos lo entienden mucho mejor. Me gusta hacer la diferenciación porque si no cuesta bastante más explicar y diferenciar dentro de la dependencia psicológica la dependencia social. Hablaríamos en la dependencia física de un estado de adaptación que se pone de manifiesto al producirse intensas alteraciones corporales cuando se suspende la administración de la droga. Es decir, el cuerpo está acostumbrado al consumo de esa droga, se ha producido una neuroadaptación y cuando se suspende esa sustancia en sangre a nivel corporal, el cuerpo pone de manifiesto una serie de alteraciones. Respecto a la dependencia psicológica, es una situación en la que hay un sentimiento de satisfacción, de placer, de confort, cuando se consume una droga, una sustancia, y hay un impulso psíquico que requiere de la administración periódica de esa sustancia, de forma continua. ¿Para qué? Pues bueno, pues para reproducir esa sensación de placer y de confort, ¿no? Ya no solo es que el cuerpo a nivel neurobiológico te esté pidiendo esa sustancia para no generar disconfort, sino que la mente, a nivel psicológico, la mente te está pidiendo esa sensación de placer, de bienestar. Detrás de ello está pues tanto la obtención de ese placer como la evitación de esa sensación de malestar. Y después estaría la tercera, ya digo que muchos autores la engloban dentro de la psicológica, sería la dependencia social. Vendría a describir esa incapacidad manifiesta que tienen algunos consumidores de relacionarse socialmente si no es mediada esa relación por el consumo de sustancias. Y por otro lado, el miedo que presentan de desarraigo social, de desestructuración social, en el caso de negación de ese tipo de consumos. Bueno, pues ya que su encuentro social o su entorno cercano, su entorno con los iguales, consume esa sustancia, ¿no? Sería ese miedo al rechazo. Ahí tendríamos esos 3 tipos de dependencia física, psicológica y social, ya digo, en función del tipo de sustancia. Hay sustancias que despiertan más o generan más dependencia física, otras generan más dependencia psicológica, algunas más dependencia social. Este tema de la dependencia la volveremos a tratar cuando hablemos del tratamiento, porque en función del momento de abandono en el que estemos, habrá que tratar o centrarse más en un tipo de dependencia u otro. Quizá los primeros 10, 15, 20 días, 2 meses, habrá que trabajar mucho la dependencia física y sin embargo a la larga habrá que trabajar mucho la dependencia psicológica y social, ya que son las que a la larga más resisten y más incitan a las recaídas. Vamos con otro concepto, el concepto de adicción o toxicomanía. Estaríamos hablando del mismo concepto. Aquí dejo dos definiciones. Definimos adicción como cualquier dependencia hacia una sustancia, actividad o relación, cualquier actividad que el individuo no sea capaz de controlar. Esta definición se extralimita, claro, no solo habla de sustancias, habla de actividades, de relaciones, ¿no? Fijaos, se puede ser adicto a muchas cosas que no sean sustancias de abuso. Y pone ahí el matiz en cualquier actividad que el individuo no sea capaz de controlar, que genere un descontrol por parte del individuo, una búsqueda compulsiva o un consumo compulsivo de esa sustancia. La OMS define la adicción como un estado de intoxicación periódica o crónica producida por el consumo repetido de una droga, que se caracteriza por compulsión, tolerancia, dependencia y efectos perjudiciales. Esta definición de adicción quizás sea bastante más completa, escueta, a mí me parece bastante correcta, y además trata conceptos básicos que ya hemos mencionado y otros que ahora hablaremos. Compulsión, tolerancia, dependencia y efectos perjudiciales. La veo bastante acertada. Respecto a la tolerancia, estaríamos hablando
de un estado de adaptación que se caracteriza por la disminución de la respuesta a la misma cantidad de droga o por la necesidad de una dosis mayor para provocar el mismo efecto. Yo creo que todos conocemos este término. Es más, todos tenemos cerca algún drogodependiente con el que hemos podido ver este tipo de reacciones de tolerancia. Y no nos asustemos, yo no sé si cuando digo todos tenemos cerca algún drogodependiente pensamos, por supuesto, en un heroinómano, en un cocainómano, no hace falta irse tan lejos. Si hablamos de drogodependiente hablamos de fumador de tabaco. El fumador de tabaco genera una tolerancia bastante importante y una dependencia bastante importante a la nicotina, y nadie o casi nadie consigue mantener su hábito tabáquico en un cigarrito diario, en un cigarrito semanal. Alguno hay, pero pocos, ¿no? Normalmente se producen escaladas en el consumo y los fumadores terminan bueno, con una tolerancia importante a la nicotina, una dependencia importante a la nicotina y necesitando de esa sustancia para sobrellevar su día a día. Dentro de la tolerancia podríamos encontrar estos 4 tipos que pongo aquí. Quizá la más conocida sería la tolerancia fisiológica. Es a la que estamos más hechos. La tolerancia fisiológica se produce normalmente por la disminución de la sensibilidad del sistema nervioso central a la sustancia. Se producen cambios neuroadaptativos a ese tipo de sustancia. Digamos que el sistema nervioso se adapta a esa sustancia y se vuelve más perezoso y necesita mayores dosis para para generar los mismos síntomas, los mismos signos, los mismos efectos al fin y al cabo. Por tanto, es necesario, ya digo, aumentar el consumo. Además de la neuroadaptación, el cuerpo mejora normalmente el metabolismo de la sustancia, lo cual significa que si antes metía un poco de nicotina y tenía X efectos, ahora ya no solo el sistema está neurológicamente adaptado, sino que mi sistema metabólico metaboliza mejor y los niveles en sangre disminuyen más rápidamente. Esa sería la tolerancia fisiológica. Yo creo que la tenemos muy clara respecto al tabaco y al alcohol. Con el resto de sustancias pasa más o menos lo mismo. Respecto a la tolerancia conductual, está un poquito menos conocida que la otra, que la fisiológica. Estaríamos hablando del cambio en el efecto o en los efectos que experimenta el sujeto al consumo de sustancias que se producen por consecuencia de un aprendizaje. ¿Esto qué significa? Por consecuencia de una conducta. Cualquier persona que necesite un carajillo por las mañanas para funcionar o un par de cervezas para despertar el día, esa persona va a generar una tolerancia conductual porque el cuerpo se acostumbra a desarrollar las actividades bajo esos síntomas, esos signos de embriaguez que les produce la sustancia. Es decir, que esa persona va a saber desarrollar sus actividades diarias, va a saber desarrollar sus conductas diarias mucho mejor bajo esas sustancias que una persona que no las consume, tomando la misma sustancia, ¿se entiende? Está acostumbrado a trabajar o a desarrollar sus habilidades, sus conductas, bajo los efectos de esa sustancia, y como está acostumbrado, los desarrolla mucho mejor que una persona que desarrolla las mismas actividades, pero sin estar acostumbrado a haber consumido. La tercera tipo de tolerancia sería la tolerancia cruzada. La tolerancia cruzada tampoco es muy conocida, aunque sí muy practicada. La población juvenil la conoce perfectamente, no sabría definirla, pero la conoce. La tolerancia cruzada es un fenómeno en el que se toma una droga y aparece una tolerancia por esa droga y por otra normalmente suele ser una paralela. Es decir, por ejemplo, una persona adicta a la heroína tendrá una tolerancia cruzada a los derivados opiáceos, por ejemplo, los derivados mórficos. Esto de sobra es sabido por todo el personal sanitario. Un heroinómano le pones un mórfico como analgésico y no le hace casi efecto. Tiene una tolerancia tremenda a ese tipo de fármacos. Eso respecto a, por ejemplo, a fármacos de la misma familia. Estamos hablando de opiáceos, heroína o morfina. Producen las dos tolerancia cruzada. Estaría el caso también, por ejemplo, del alcohol con los barbitúricos, pero después también se produce un efecto paradójico
entre, por ejemplo, el alcohol y estimulantes. Los chavales saben que si están con una intoxicación etílica importante, si consumen un estimulante, tipo una raya de cocaína, se produce una tolerancia cruzada. Es decir, los efectos de un depresor como el alcohol se ven pseudo compensados por los efectos de un estimulante como es la cocaína. Tolerarían ambas cosas. Y no estaríamos hablando de sustancias de la misma familia. Y por último tendríamos la tolerancia inversa. La tolerancia inversa es justo, bueno, en realidad no es un tipo de tolerancia. En realidad es justo lo contrario. La tolerancia inversa sería un estado de sensibilización importante a una sustancia que aumenta con el consumo repetido. Es decir, en lugar de que cada vez me hace menos efecto, el consumo de dicha sustancia, pues es justo lo contrario, cada vez me hace más efecto. Esto está bastante bien descrito en el caso de los alucinógenos. Por lo tanto, no estaríamos hablando como tal de una tolerancia, por eso se llama inversa. Pero bueno, cabe dentro de este grupo de tolerancias. Seguimos. Aquí hay dos términos que en ocasiones, depende sobre todo la prensa que uno lea, se pueden llegar a confundir, el craving y el síndrome de abstinencia. El craving y el síndrome de abstinencia son dos cosas relacionadas pero diferentes. El craving sería el deseo compulsivo de consumir que activa la búsqueda de la sustancia. El craving, si lo traducimos literalmente y no en el ámbito de las drogodependencias, sería la ansiedad, el síndrome ansioso. Sería esa sensación de querer, de tener ansiedad por consumir, de estar en un estado de nerviosismo por el consumo. El síndrome de abstinencia, sin embargo, podríamos decir que engloba el craving, uno de los signos de síndrome de abstinencia sería el craving, pero está formado por muchos más signos o síntomas, ¿no? El síndrome de abstinencia sería el conjunto de signos y síntomas que se produce cuando se suprime parcial o totalmente, de forma normalmente brusca, el consumo de una droga. Es necesaria la neuroadaptación de la sustancia, del cuerpo a la sustancia. Por tanto, el síndrome de abstinencia se compone de una serie de signos y síntomas variados y dentro de esos signos y síntomas estaría el craving, la ansiedad por el deseo compulsivo por consumir esa sustancia. Son términos relacionados, pero no estamos hablando exactamente de lo mismo. Proseguimos y hablamos de un tema importante que además trataremos en las sesiones presenciales. Es un tema vital. En este tema yo trabajo mucho con los chavales, el tema del uso y del abuso de las sustancias. ¿Por qué hablo mucho de este tema? Bueno, pues porque actualmente las políticas en prevención se están basando en el consumo responsable de ciertas sustancias, es decir, en el uso de ciertas sustancias. Se ha visto que es imposible la abstinencia absoluta, por ejemplo, del alcohol. No, las campañas de no a las drogas no han funcionado y llevan sin funcionar muchísimo tiempo, entonces actualmente se trabaja más en temas de consumo responsable, que al fin y al cabo es el consumo histórico. Entonces, bueno, conviene saber la diferencia entre uso y abuso de sustancias. Vamos a definir primero abuso como la utilización de una sustancia de forma que bueno, pues es enjuiciado por algún grupo social de pertenencia como incorrecto o peligroso. Ojo, que el concepto de uso-abuso cambia en función del colectivo cultural, el colectivo social de pertenencia. No solo depende de la sustancia, no solo depende del individuo, depende también del entorno social en el que se encuentra ese individuo. Así, por ejemplo, entre la religión musulmana, el consumo de alcohol pasa directamente a ser abuso. Se consuma lo que se consuma. ¿Por qué? Porque está prohibido por su religión. Se es enjuiciado por ese grupo social al que una persona musulmana pertenece si se consume, por poco que se consuma. Entonces, bueno, aquí hay una diferencia. Es decir, si dos personas exactamente iguales, dos gemelos, toman un poquito de alcohol y uno es musulmán y el otro no, quizá uno esté haciendo un uso de esa sustancia, pero el otro, al ser musulmán, ya está haciendo un abuso de la misma. Por esa característica que vemos en primer lugar.
Por otro lado, otra característica del abuso es que el consumo sobrepasa los límites aceptados como normales por el medio cultural. ¿Y quién establece los límites aceptados como normales? Claro, pues los establecemos entre todos, en realidad. Quizá habría un establecimiento formal, legal, por ejemplo, los límites de alcoholemia cuando uno conduce, esto está establecido a nivel legal, pero después habría otros a nivel cultural, incluso propios de cada familia. Lo que es normal beber en una familia en un país nórdico no es lo mismo que lo que es normal beber en una familia en un país mediterráneo. Varía mucho, pero bueno. La tercera característica es que el consumo se hace fuera de las normas que la sociedad impone. Pues lo que hablábamos de los límites de alcoholemia. Si la norma, el límite de alcoholemia en la conducción es X y yo sobrepaso, pues eso se tipifica como abuso y de hecho se me multa, se me pena. Por último, las consecuencias tóxicas trastornan la salud o las relaciones sociales. Fíjense dónde ha caído, como cuarta y última característica de abuso, lo que en principio todos diríamos al principio, que el abuso sería aquel consumo que genera unos daños a corto, medio o largo plazo. Pero el concepto de abuso es bastante más amplio. De todas maneras, este tema yo creo que lo trabajaremos en el aula. Por contra, el uso sería lo contrario a todo lo anteriormente dicho, ¿no? Para los criterios entre uso y abuso, los criterios están tipificados para el abuso de sustancias en el DSM-4, si alguien tiene interés, que bucee dentro del DSM-4. Yo con estas características me doy por satisfecho en lo que a esta asignatura se refiere. Otro de los conceptos sería el tema de la intoxicación o el tema de la sobredosis. No estamos hablando exactamente de lo mismo. También se utiliza de forma indistinta, ya digo, sobre todo en prensa escrita. La intoxicación sería un cambio psicológico o comportamental desadaptativo causado por el consumo reciente de una o unas sustancias psicoactivas en cantidad que supere la capacidad de tolerancia del consumidor. Es decir, mientras el consumidor, ya sea por la adaptación, por la tolerancia que haya generado, ya sea por otra cosa, eh, controle ese cambio psicológico comportamental desadaptativo, no estaríamos hablando de intoxicación. En el mismo momento en el que ese consumo le genere, sobrepase su tolerancia y le genere ese cambio psicológico comportamental, ya estaríamos hablando de una intoxicación. La intoxicación no llega al mismo momento para todo el mundo. Eso supongo que estará claro y que además después verán en la descripción y el desarrollo de sustancias, después lo irán viendo. ¿Vale? La intoxicación no llega al mismo tiempo para todos. Y desde luego tampoco llega al mismo momento en función del tipo de sustancia. ¿Vale? Varía mucho. Por otro lado, la sobredosis sería la administración de una sustancia en una dosis superior a lo tolerado por el individuo. Una dosis llegaría hasta donde el sujeto tolera y una sobredosis la sobrepasaría. Para el término sobredosis estamos hablando más a nivel de dosificación de cantidad y el término intoxicación de los efectos o los cambios que produce en el sujeto. Son cosas complementarias, pero diferentes. Ya estamos acabando. Trabajaríamos un último concepto, el tema del policonsumo o la politoxicomanía. El policonsumo es el abuso y dependencia de varias sustancias psicoactivas en un mismo sujeto, aunque haya una de ellas cuyo consumo predomine. Normalmente el consumidor de sustancias de abuso tiene una droga estrella, pero la gran mayoría de las veces no consume única y exclusivamente esa sustancia. De hecho, aquí lo que se produce es el conocido como consumo en escalada. Nadie o casi nadie empieza consumiendo, dentro de las sustancias, empieza consumiendo cocaína o heroína. Casi todo el mundo empieza consumiendo alcohol o tabaco, si es que nos olvidamos del tema del café, de la cafeína. Empieza consumiendo alcohol o tabaco y después prosigue en escalada. Prosigue escalando hacia otros tipos de sustancias. De tal forma que quien sobrepasa el escalón del alcohol y tabaco y pasa, por ejemplo, a alucinógenos o anfetaminas, el consumidor de alucinógenos o anfetaminas tenemos casi el 100% de la seguridad que consume además alcohol y tabaco. Y si seguimos progresando y llegamos a escalones del tipo de cocaína o heroína, seguramente podemos poner la mano en el fuego y decir que el consumidor de cocaína en algún momento dado o actualmente también consume los escalones previos. Por tanto, el policonsumo, la politoxicomanía, es un fenómeno bastante común, bastante normal. Nos lo encontramos
muy habitualmente. Pues esto es todo. Espero que el primer módulo haya quedado claro. Si no tienen oportunidad de preguntarme en clase o de repasar los conceptos. Muchas gracias y hasta el siguiente módulo.